El sajón rescató a un vikingo moribundo. Al día siguiente, el hacha de Odín estaba en su umbral. Lindisfarne, tierra batida por el norte implacable, donde el viento cortante arrastraba la nieve como un lobo blanco aullando sobre las dunas heladas. En el corazón de esta desolación, Fray Edric, un monje cuya fe era tan dura y desgastada como la piedra del monasterio, se debatía, solo, aislado, un espíritu quebrado entre la oración y el hedor de la violencia que los paganos nórdicos traían consigo. No era un invierno cualquiera. La ventisca era una furia ciega, una pared de hielo que sepultaba el mundo. Eadric, buscando refugio en su pequeña y despojada ermita, la única paz posible, lejos de los muros tensos del claustro, luchaba por cada aliento. El frío le mordía la piel, el viento le arrancaba las palabras de la boca. Y entonces lo vio, semienterrado en un ventisqueo, inerte, una masa oscura contra la blancura mortal. Un guerrero, no un sajón, un dane, un viki. La leyenda de sus incursiones era un eco de terror. Y allí estaba, reducido a una forma casi sin vida, la sangre congelada sobre su cota de malla, las heridas abiertas. El odio ancestral, forjado en años de redadas y matanza, se hinchó en el pecho de Adric. Su fe dictaba desprecio por aquel pagano, aquella abominación. Pero al ver el rostro pálido, el rastro de dolor, algo más emergió. Una chispa, una compasión que su corazón creía haber olvidado. Un latigazo de coraje insensato recorrió su espina dorsal. Locura, deshonra, desafiando cada ley de su orden, cada murmullo de desaprobación futura, Eadric tomó una decisión que lo cambiaría todo. Con las manos entumecidas, la espalda gritando de esfuerzo, arrastró el peso muerto del guerrero hacia la oscuridad protectora de su ermita. La puerta de madera crujió al cerrarse, sellando un secreto en medio de la tormenta. «Ey, antes de continuemos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos ins, su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir». Las noches en la ermita fueron largas y silenciosas, marcadas solo por el crepitar del fuego y la respiración agitada del guerrero. Eadric, con manos temblorosas que estaban más acostumbradas a la tinta y el pergamino que a la carne herida, cuidó del pagano. Limpió las llagas, vendó las heridas, un acto impensable que se sentía tan transgresor como cualquier incursión vikinga. Era un monje sanando a un desgarrador. El contraste era una blasfemia susurrada por el viento. Al alba del tercer día, un frío distinto llenó el aire. Eadric despertó. La estera donde Herbjorn había yacido, vacía, se había ido, desvanecido tan misteriosamente como la tormenta que lo había traído. Pero el vacío no era total. En el umbral de piedra de la ermita, donde la nieve aún se amontonaba, yacía algo más. No era madera, ni piedra, ni una simple ofrenda. Era metal forjado con una oscuridad ancestral. Un hacha de guerra. Imponente. Pesada. Era la firma de una deuda. Herbjorn no le había dado las gracias con palabras, sino con la moneda más pesada de su mundo. Un juramento de vida anclado a un objeto de poder y peligro incalculables. Cuando Eadric regresó al monasterio con el peso de su secreto, el abad notó el cambio. Y luego, alguien vio el hacha en la ermita. El horror se extendió como una plaga. «Quema esa abominación», rugió el abad. «Purifica este lugar. Es obra del diablo». Pero Eadric sabía que no era el diablo cristiano. Era algo más antiguo, algo del frío norte. La Draugr-Fang no era un regalo, era un ancla. Una cadena forjada en gratitud pagana que lo ataba no solo a Herbjorn,
sino a un mundo de clanes rivales sedientos de poder, a jarls que matarían por la Draugr-Fang, a una saga de violencia y sangre que ahora lo reclamaba. El monje, el solitario Fray Adric, se dio cuenta con escalofriante claridad de que su acto de compasión lo había lanzado a una corriente ancestral, dejándolo ante la Aterra. Intentó explicar. Balbució sobre compasión, sobre el deber cristiano de sanar al herido, sin importar quién fuera. Pero las palabras se helaban en el aire. ¿Compasión por un desgarrador? Locura. Pasaban los días, gélidos y tensos. La tormenta amainaba, pero otra se gestaba dentro del monasterio. El secreto del hacha, la extraña partida del vikingo, todo creaba un nudo de miedo y desconfianza. Eadric se sentía solo de nuevo, más aislado que en su pequeña ermita. Caminaba por los claustros, la capucha bajada, sintiendo los murmullos seguirlo como sombras frías. ¿Qué había hecho? ¿Lo había condenado el invierno a un destino peor que la muerte por congelación? Entonces, el grito, un alarido ronco que heló la sangre incluso más que el viento del norte, provino de los muros exteriores. La puerta principal se abrió de golpe, y un hermano, el anciano Thomas, que hacía guardia en el puesto de vigilancia, entró tambaleándose, el rostro blanco como la nieve, los ojos desorbitados. Una partida de guerra. Vienen rápido. Un pánico helado recorrió a los monjes. ¿Otro ataque? ¿Tan pronto? ¿Y por qué? Esperad, gritó Thomas, levantando una mano temblorosa. No vienen a saquear, o eso parece. Traen un estandarte y vienen buscando a alguien. El abad se acercó, la autoridad luchando contra el pánico. ¿A quién buscan, Thomas? ¿Qué has oído? Thomas levantó la vista, sus ojos fijos en Edric, que se había quedado inmóvil en el centro del patio. La verdad, lanzada por la fuerza de una jabalina, rasgó el aire frío. Buscan al desgarrador. Dicen su nombre, Herbjorn, y con él, un nombre más. El monje tragó saliva. El sonido áspero. Dicen Herbjorn Ragnarsson. La palabra cayó como un golpe seco. Ragnarsson. El apellido retumbó en la mente de Adric, no como un eco, sino como el estallido de un tambor de guerra olvidado. Ragnar, el Jarl Ragnar, no un Jarl cualquiera, el lobo, el que había liderado la incursión más brutal contra Lindisfarne hacía años, el que había quemado la biblioteca, el que había profanado el altar, el que había matado. Un recuerdo vívido y doloroso atravesó a Edric. El rostro bondadoso del padre Elías, su mentor, su figura paterna, caído a los pies del altar, una herida mortal en el pecho, muerto a manos de Ragnar, el lobo, y Herbjorn, el hombre al que Edric había salvado, el que yacía herido en su estera, el que le había dejado el Draugr-Fang, era el hijo de Ragnar. El aire se hizo espeso. El acto de compasión, la fagulla de esperanza en medio del invierno, de repente se reveló como una traición cósmica. No había salvado a un hombre, había resucitado una conexión directa con el arquitecto de su propio infierno personal, con el linaje de su destrucción. El Draugr-Fang en su ermita no era solo un objeto de poder, era el sello de este vínculo maldito. Afuera, el sonido de cuernos nórdicos resonó en la distancia. La partida de guerra se acercaba. Buscaban a Herbjorn Ragnarsson, el hombre que Edric había salvado, el hijo del lobo, y ahora Lindisfarne, el monasterio, Edric mismo, estaban directamente en el camino de un destino forjado no por la fe, sino por la sangre y la venganza ancestral. Y el humilde monje, con las manos manchadas no de tinta, sino de una deuda pagana, se dio cuenta con escalofrío. No venían a saquear, venían buscando. Y entonces la voz, profunda,
rugosa como la grava bajo una quilla, llegó desde el exterior, amplificada por la piedra y el metal. Escuchen, hombres de sotana y temor. Somos la voluntad de hielo, del Jarl Ulf el desgarrador de costas. No venimos por su oro, aunque podrían servirnos bien. Venimos por una rata que se arrastró a sus muros sagrados, buscando refugio. Erbjorn Ragnarsson. El nombre retumbó de nuevo, y con él, una oleada de comprensión helada golpeó a Edric. Ulf el desgarrador de costas, otro nombre temido. Rival de Ragnar, se decía. Un lobo contra otro lobo. Pero ¿por qué buscaría a Erbjorn? La voz continuó, tejiendo la red del destino. Erbjorn Ragnarsson, hijo del mentiroso, un juramentado que rompió sus lazos con sangre y huyó como un perro rabioso. Juró lealtad a Ulf, juró su espada y su vida y nos traicionó. Huyó con lo que no le pertenece. Un escalofrío retorrió a Edric, más frío que el viento. Lo que no le pertenece. La Draugfang, el hacha forjada en la oscuridad ancestral. No era un regalo de gratitud, era botín robado. El peso en el umbral de su ermita no era una ofrenda, era la prueba del crimen de Erbjorn, abandonada en su fuga. Sabemos que estuvo aquí, rugió la voz de Ulf. Nuestros rastreadores hallaron su rastro, mezclado con la sangre de su traición. Y sabemos que dejó algo, un objeto de poder, la Draugfang, un juramento roto atado a un trozo de metal. No nos mientan, monjes cobardes. Entreguen al traidor Erbjorn Ragnarsson y lo que robó, o la voluntad de hielo pasará sobre sus muros, y su Dios no podrá detenernos. El aliento se le fue a Edric. No había salvado a un moribundo de la indiferencia del invierno. Había salvado a un traidor, a un fugitivo buscado por uno de los jarls más brutales del norte. Había tomado posesión de la prueba de su crimen. Su acto de compasión no lo había redimido, lo había convertido en cómplice, en un peón en un juego de venganza y poder vikingo que no entendía. La fábula de esperanza era una brasa venenosa. Los monjes lo miraban con renovado horror, pero ahora era un horror teñido de pánico. Edric había traído la furia de otro jarl a su puerta, y buscaban a Erbjorn Ragnarsson, el monje que lo salvó, y el hacha, la Draugfang. Lindisfarne estaba atrapado. El bramido de Ulf, lleno de furia y acero, volvió a sacudir el aire helado. La Draugfang no es solo metal, es un juramento, el último aliento del lobo, atado a una reliquia forjada en la tierra misma de Niflheim. Erbjorn no la robó de mis manos, monjes. La arrebató del lugar donde fue ocultada, como un perro que hería que se pudriera, que se perdiera, o que cayera en manos que nunca la brandirían. Las palabras resonaron en la mente de Adric, fragmentos de un rompecabezas sangriento. El último aliento del lobo, ocultada, manos que nunca la brandirían. Miró los rostros pálidos a su alrededor, el miedo ciego en sus ojos, la acusación silenciosa. Habían salvado a Erbjorn, y Erbjorn, con un hacha forjada en Niflheim, era la llave de la furia de Ulf. El peso de la Draugfang, incluso oculta, le quemaba el alma. No era un regalo, no era una deuda de vida, era un legado de Ragnar, y no un legado de poder puro, sino de algo que el mismo lobo quería ocultar, algo que temía Ulf. Y Erbjorn, el hijo, lo había desenterrado. Un relámpago frío lo atravesó. Padre Elías, los ojos bondadosos, la sonrisa sabia. Siempre había un aura de misterio a su alrededor. Hablaba de tierras lejanas, no solo de Roma. Conocía lenguas extrañas. Leía manuscritos que nadie más tocaba. ¿Y si Elías sabía algo de esto? ¿De Ragnar? ¿De la Draugfang? La idea era una herejía más dolorosa
que cualquier blasfemia nórdica. ¿Su santo mentor, enredado con la oscuridad pagana del lobo? «Monjes», rugió Ulf de nuevo, «entreguen al traidor y el hacha del abismo. Sé que uno de ustedes lo cuidó. Nuestros rastreadores ven el rastro de sangre limpiada, de pies descalzos. Uno de ustedes ha profanado su alma con un acto de piedad hacia una rata, y ese acto los ha atado a la sangre que Herbjorn derramó. Ahora son custodios involuntarios de la traición. Entréguenlo, o conocerán la furia de los que persiguen lo que el lobo no pudo destruir». Las palabras de Ulf, la mención del acto de piedad, del rastro de sangre limpia, el custodio involuntario, apuntaban directamente a Edric. Los ojos de los monjes se volvieron hacia él, no solo con miedo, sino con una certeza horrible. Él era quien había abierto la puerta. Él era quien había traído esto. Pero fue la frase final de Ulf la que le heló el aliento. Lo que el lobo no pudo destruir, la Draugr-Fang. Ragnar no quería usarla, quería destruirla. ¿Por qué? Y Herbjorn la había rescatado, o robado, del lugar donde estaba oculta. ¿Dónde? La respuesta llegó, no de una voz exterior, sino como una explosión silenciosa dentro de su propia mente. Un recuerdo latente que ahora cobraba vida con una claridad brutal. Padre Elías, sus estudios secretos. Un compartimento oculto bajo el suelo de su celda, sellado por años. Edric lo había encontrado tras la redada de Ragnar, lleno de textos extraños y objetos que no reconocía. Objetos que había enterrado, aterrorizado por su naturaleza pagana, para purificarlos de la vista del abad. Y entre esos objetos había un cofre sellado con runas que Elías le había enseñado a reconocer. Runas de advertencia, de contención. Un cofre que era demasiado pesado para su tamaño. Un cofre que parecía vibrar con un frío que no era natural. Un cofre que Elías le había dicho una vez con una mirada que Eadric no entendió entonces. «Hay cargas, hijo mío, que ni el hierro ni la fe pueden contener para siempre. Algunas deben ser encerradas donde la luz no llegue, esperando, o temiendo, el día de su despertar». La Draugr-Fang, el hacha, no había estado oculta en un túmulo o en una cueva. Herbjorn no la había robado de Ulf. La había sacado del único lugar donde Ragnar confiaba en que estaría a salvo de Ulf, Lindisfarne. Y el custodio original, el hombre al que Ragnar, de alguna retorcida manera, había confiado su objeto más peligroso, no era un guerrero, era Padre Elías. Eadric no había salvado a un traidor fugitivo, había salvado al heredero de un pacto oscuro. Y al tocar la Draugr-Fang, al ocultarla en su ermita, al traerla de nuevo a la luz, Eadric había reclamado el legado de Padre Elías. El aire se desgarró de nuevo con el bramido de los cuernos nórdicos, más cercanos esta vez, resonando no con la llamada de la batalla frontal, sino con la fría insistencia de la caza. Los monjes se acurrucaron, sus rosarios apretados con nudillos blancos, los ojos clavados en el gran portón de roble. Eadric, aún paralizado por el peso de la revelación, Herbjorn Ragnarsson, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el hijo del lobo, era el hombre al que había unido su destino con un acto de piedad insensata. El abad, recobrando parte de su porte, gritó órdenes para asegurar las puertas, para que los hermanos se armaran con lo que tuvieran: candelabros, crucifijos pesados, fe desesperada. Pero la urgencia en la voz de Thomas, el guardia, había sembrado una semilla de duda. No venían a saquear, venían buscando. Y entonces la voz, profunda, rugosa como la grava bajo una quilla, llegó desde el exterior, amplificada por la piedra y el metal. «Escuchen, hombres de un lobo contra otro lobo. Pero,
¿Por qué buscaría a Herbión? La voz continuó, tejiendo la red del destino. Herbión Ragnarsson, hijo del mentiroso, un juramentado que rompió sus lazos con sangre y huyó como un perro rabioso. Juró lealtad a Ulf, juró su espada y su vida, y nos traicionó. Huyó con lo que no le pertenece. Un escalofrío recorrió a Edric, más frío que el viento. Lo que no le pertenece, la Draugren, el hacha forjada en la oscuridad ancestral. No era un regalo de gratitud, era botín robado. El peso en el umbral de su ermita no era una ofrenda. Era la prueba del crimen de Herbión, abandonada en su fuga. «Sabemos que estuvo aquí», rugió la voz de Ulf. «Nuestros rastreadores hallaron su rastro, mezclado con la sangre de su traición, y sabemos que dejó algo. Un objeto de poder, la Draugr-Fang, un juramento roto atado a un trozo de metal. No nos mientan, monjes cobardes. Entreguen al traidor Herbión Ragnarsson y lo que robó, o la voluntad de hielo pasará sobre sus muros, y su dios no podrá detenernos». El aliento se le fue a Edric. No había salvado a un moribundo de la indiferencia del invierno. Había salvado a un traidor, a un fugitivo buscado por uno de los jarls más brutales del norte. Había tomado posesión de la prueba de su crimen. Su acto de compasión no lo había redimido, lo había convertido en cómplice, en un peón en un juego de venganza y poder vikingo que no entendía. La fagulla de esperanza era una brasa venenosa. Los monjes lo miraban con renovado horror, pero ahora era un horror teñido de pánico. Edric había traído la furia de otro jarl a su puerta, y buscaban a Herbión Ragnarsson, el monje que lo salvó, y el hacha, la Draugr-Fang. Lindisfarne estaba atrapado. El bramido de Ulf, lleno de furia y acero, volvió a sacudir. La Draugr-Fang no es solo metal, es un juramento del lobo, atado a una reliquia forjada en la tierra misma de Niflheim. Herbión no la robó de mis manos, monjes, la arrebató del lugar donde fue ocultada, como un perro que desentierra un hueso prohibido. Y el lobo no la quería en mis manos, monjes. Las palabras resonaron en la mente de Adric, fragmentos de un rompecabezas sangriento. El último aliento del lobo, ocultada, manos que nunca la brandirían. Miró los rostros pálidos a su alrededor, el miedo ciego en sus ojos, la acusación silenciosa. Habían salvado a Herbión, y Herbión con un hacha forjada en Niflheim era la llave de la furia de Ulf. El peso de la Draugr-Fang, incluso oculta, le quemaba el alma. No era un regalo, no era una deuda de vida, era un legado de Ragnar, y no un legado de poder puro, sino de algo que el mismo lobo quería. Y Herbión, el hijo, lo había desenterrado. Un relámpago frío lo atravesó. Padre Elías. Los ojos bondadosos, la sonrisa sabia. Siempre había un aura de misterio a su alrededor. Hablaba de tierras lejanas, no solo de Roma. Conocía lenguas extrañas, leía manuscritos que nadie más tocaba. ¿Y si Elías sabía algo de esto? ¿De Ragnar? ¿De la Draugr-Fang? La idea era una herejía más dolorosa que cualquier blasfemia nórdica. Su santo mentor, enredado con la oscuridad pagana del lobo. «Monjes», rugió Ulf de nuevo, «entreguen al traidor y el hacha del abismo. Sé que uno de ustedes lo cuidó. Nuestros rastreadores ven el rastro de sangre limpiada, el rastro de pies descalzos. Uno de ustedes ha profanado su alma con un acto de piedad hacia una rata, y ese acto los ha atado a la sangre que Herbión derramó. Ahora son custodios involuntarios de la traición. Entréguenlo, o conocerán la furia de los que persiguen lo que el lobo no pudo destruir». Las palabras de Ulf, la mención del acto de piedad, del rastro de sangre limpia, el custodio involuntario, apuntaban directamente a Eadric. Los ojos de los monjes se volvieron hacia él, no solo con miedo,
sino con una certeza horrible. Él era quien había abierto la puerta. Él era quien había traído esto. Pero fue la frase final de Ulf la que le heló el aliento. Lo que el lobo no pudo destruir, la Draugurfang. Ragnar no quería usarla, quería destruirla. ¿Por qué? Y Herbjorn la había rescatado o robado del lugar donde estaba oculta. ¿Dónde? La respuesta llegó, no de una voz exterior, sino como una explosión silenciosa dentro de su propia mente. Un recuerdo latente que ahora cobraba vida, con una claridad brutal. Padre Elías. Sus estudios secretos. Un compartimento oculto bajo el suelo de su celda, sellado por años. Eadric lo había encontrado tras la redada de Ragnar, lleno de textos extraños y objetos que no reconocía. Objetos que había enterrado, aterrorizado por su naturaleza pagana, para purificarlos de la vista del abad. Y entre esos objetos había un cofre sellado con runas que Elías le había enseñado a reconocer. Runas de advertencia, de contención. Un cofre que era demasiado pesado para su tamaño. Un cofre que parecía vibrar con un frío que no era natural. Un cofre que Elías le había dicho una vez, con una mirada que Eadric no entendió entonces. Hay cargas, hijo mío, que ni el hierro ni la fe pueden contener para siempre. Algunas deben ser encerradas donde la luz no llegue, esperando o temiendo el día de su despertar. La Draugfang. El hacha no había estado oculta en un túmulo o en una cueva. Herbjorn no la había robado de Ulf. La había sacado del único lugar donde Ragnar había salvado al heredero de un pacto oscuro. Y al tocar la Draugurfang, al ocultarla en su ermita, al traerla de nuevo a la luz, Edric había reclamado el legado de Padre Elías. Se había convertido en el nuevo custodio de una carga que Ragnar, el lobo, temía más que a la muerte. Lindisfar no estaba solo atrapado entre Ulf y Herbjorn. Estaba sentado sobre un polvorín de secretos antiguos, y Edric, con un simple acto de compasión, acababa de encender la mecha. El rugido de Ulf creció, lleno de un conocimiento cruel. Monjes, la rata Herbjorn se arrastró hasta aquí porque sabía lo que Padre Elías guardaba, sabía que estaba bajo su protección. Y Herbjorn no vino solo a buscar la Draugefang, vino a recuperarla, a reclamar la herencia de sangre que su padre lobo le dejó, aunque fuera a través de la garganta de un viejo monje. Sí, monjes del Cordero, el hombre que curaron, el hombre al que su hermano Edric le ofreció refugio, fue el que hundió la hoja. Las palabras de Ulf no eran simples acusaciones, jabalinas de hielo que se clavaban en lo más profundo de su ser. Herbjorn, el hombre al que había arrastrado de la nieve, el que había sanado con sus propias manos temblorosas, el hijo del lobo y también el asesino de Padre Elías. La imagen del Padre Elías, su sonrisa bondadosa, el calor de su mano en su hombro, se superpuso a la cara pálida y herida de Herbjorn. No era una fagulla de esperanza, era una trampa urdida por los mismísimos Nornas, un lazo de destino retorcido que lo unía a su mayor dolor, al arquitecto de su luto. La Draugurfang en su ermita no era solo un legado oscuro, era la sangre seca de Padre Elías, el instrumento o el motivo de su muerte. Había salvado al asesino de su padre espiritual. Lo había cuidado, le había ofrecido santuario, y a cambio había recibido la herramienta que probablemente le arrancó la vida. El aire dentro del monasterio se llenó no solo de pánico, sino de un silencio absoluto. El portón de roble crujió bajo el primer impacto, y Edric, Fray Edric, el monje que había buscado la paz y encontrado solo el eco de la violencia pagana, sintió el frío acero de la Draugurfang arderle en la conciencia. Su acto de piedad no lo había salvado del invierno, lo había arrojado, desnudo y sin protección, al corazón helado del Valhalla. El aire se desgarró de nuevo con el bramido de los cuernos nórdicos,
más cercanos esta vez, resonando no con la llamada de la batalla frontal, sino con la fría insistencia de la casa. Los monjes se acurrucaron, sus rosarios apretados con nudillos blancos, los ojos clavados en el gran portón de roble. Edric, aún paralizado por el peso de la revelación, Herbjörn Ragnarsson, asesino de padre Elías, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre al que había salvado, el hijo de su destructor, el asesino de su mentor, era ahora el ancla que hundiría Lindisfarne. El abad, recobrando parte de su porte, gritó órdenes para asegurarla. El nombre retumbó de nuevo, y con él una oleada de comprensión helada golpeó a Edric. Ulf, el desgarrador de costas, rival de Ragnar. ¿Por qué buscaría a Herbjörn con tal furia? La voz continuó, tejiendo la red del destino. Herbjörn Ragnarsson, hijo del mentiroso, un juramentado que rompió sus lazos con sangre y huyó como un perro rabioso. Juró lealtad a Ulf, juró su espada y su vida, y nos traicionó. Huyó con lo que no le pertenece. Un escalofrío recorrió a Edric. Lo que no le pertenece. La Draugrafang, robada. El peso en el umbral de su ermita no era ofrenda, sino prueba del crimen. Sabemos que estuvo aquí, rugió la voz de Ulf. Nuestros rastreadores hallaron su rastro, y sabemos que dejó algo, un objeto de poder. La Draugfang, no nos mientan, monjes cobardes. Entreguen al traidor Herbjörn Ragnarsson y lo que robó, o la voluntad de hielo pasará sobre sus muros. El aliento se le fue a Edric. Había salvado a un traidor, un fugitivo, y tomado posesión de la prueba de su crimen. Su piedad lo hizo cómplice. La fábula de esperanza era veneno. Los monjes lo miraban con horror teñido de pánico. Él había traído la furia de otro jarl, y buscaban a Herbjörn, al monje que lo salvó. Y el hacha, Ulf rugió de nuevo. La Draugfang no es solo metal, es un juramento, el último aliento del lobo atado a una reliquia de Niflheim. Herbjörn no la robó de mis manos, la arrebató del lugar donde fue ocultada, y el lobo no la quería en mis manos. Quería que se perdiera o que cayera en manos que nunca la brandirían. Ocultada. Manos que nunca la brandirían. Padre Elías, sus estudios secretos. El cofre bajo el suelo de su celda. Elías le dijo, hay cargas, hijo mío, que ni el hierro ni la fe pueden contener. Algunas deben ser encerradas donde la luz no llegue, esperando o temiendo el día de su despertar. Elías, custodio original de la Draugfang en Lindisfarne, confiada por Ragnar. Monjes, volvió a rugir Ulf. La rata Herbjörn se arrastró hasta aquí, porque sabía lo que padre Elías guardaba. Sabía que estaba bajo su protección, y Herbjörn no vino solo a buscar la Draugfang, vino a recuperarla, a reclamar la herencia de sangre que su padre le dejó. Sí, monjes del Cordero, el hombre que curaron, fue el que hundió la hoja en el corazón de su padre Elías. El mundo se detuvo. Herbjörn, el asesino de Elías, la Draugfang, el legado oscuro, había salvado al asesino de su padre espiritual y guardaba el posible instrumento de su muerte. El silencio de los monjes era una acusación. Afuera el portón crujió bajo el primer impacto. Y entonces, desde el interior del monasterio, desde las entrañas mismas de la tierra sagrada que contenía la Draugfang, se alzó un sonido. No un rugido, no un grito, algo peor, un gemido, un susurro gélido que vibró en los huesos de Edric, que no provenía del exterior, sino de las profundidades bajo sus pies. Era un sonido familiar, pero retorcido, ahogado, lleno de un dolor eterno y una rabia helada. No era la voz de Ulf, no era el viento, era el sonido del cofre oculto abriéndose en la oscuridad. Era el susurro de runas rompiéndose,
y con una comprensión que le heló el alma hasta el tuétano, Eadric reconoció el timbre de ese lamento. Maldito, despertando, y no venía buscando la paz. El gemido se intensificó, un eco espectral que se retorcía en el aire, respondiendo al bramido de los cuernos de Ulf. El frío se hizo insoportable. Los ojos de los monjes, antes fijos en la puerta, se voltearon lentamente hacia Edric, hacia donde sabían que el hacha yacía oculta. Ya no era solo horror o pánico, era un miedo primordial. No solo habían salvado a un traidor y asesino, habían liberado la carga del lobo, y la carga era su mentor. No solo un legado oscuro, sino un alma cautiva. Lindisfarne no estaba atrapado solo entre jarls rivales. Estaba ahora en el punto de colisión entre la furia vikinga de Ulf y la profana resurrección de una presencia que Ragnar había encerrado, y que Herbjorn y Edric, con su acto de piedad, acababan de desatar sobre el mundo. El alarido de padre Elías, el gemido de la Draugrfang, se mezcló con el estruendo del portón al ceder, anunciando que la puerta al infierno de Edric no era La piedra bajo los pies de Adric vibró de nuevo, no por los golpes de Ulf en la puerta, sino por una resonancia más antigua y maligna que venía de las entrañas del monasterio. El frío se intensificó, un frío que no pertenecía al invierno mortal del Lindisfarne, sino a las fosas de Niflheim. Las lámparas de aceite parpadearon salvajemente, arrojando sombras danzantes que se retorcían como espectros. Las cruces colgadas en las paredes crujieron. Algunas se desprendieron y cayeron al suelo helado con un tintineo desolador. Los monjes antes acurrucados retrocedieron de Adric como si fuera un leproso. Sus ojos, fijos en él, no mostraban pánico por Ulf, sino un terror puro, animal, hacia lo que su acto había invocado. El hacha, la Draugfrang, el cofre, Elías, todo se unió en una verdad abyecta. No solo había salvado al asesino de su mentor, al tocar el hacha, al tomar posesión de la carga de Elías, había reclamado algo que Ragnar había temido, algo que Ulf perseguía, algo que acompañado por un raspado metálico, como si un objeto pesado y forjado se moviera sobre la piedra. El abad, paralizado por el miedo, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia el pasillo que llevaba a las celdas y a la ermita. El raspado metálico se acercaba, y con él el frío antinatural, el aliento de Niflheim. No, no es Herbjorn, susurró un monje, su voz quebrándose. Herbjorn huyó. Esto viene de dentro. El raspado se detuvo. Un silencio cargado de presagio llenó el patio, y entonces una sombra alargada se proyectó desde la entrada del pasillo. No era una sombra normal, parecía absorber la poca luz a su alrededor, y en su centro se vislumbraba la silueta inconfundible, imponente, pesada, con un resplandor oscuro que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Era la Draugrfang, flotando a la altura de un hombre, movida por una fuerza invisible, avanzando lentamente hacia el centro del patio, hacia Eadric, y al mirar más de cerca, el monje vio algo más, algo adherido al hacha, o tal vez formando parte de la fuerza que la movía. Era translúcido, tembloroso, pero con una forma vagamente humana, retorcida, atormentada, con ojos que brillaban con una luz enfermiza de odio y un dolor que trascendía la muerte. No era un fantasma, no era un demonio, era Padre Elías, o lo que quedaba de él, un alma forjada al acero, atada a la Draugrfang, despertada de su prisión. El legado de Ragnar no era solo un hacha, era un custodio eterno,
Y ahora, libre, venía buscando ¿qué? Venganza contra Herbjörn, contra Ulf o contra el monje, que con su estúpida piedad lo había arrancado de la única paz que conocía, la oscuridad del encierro. La Draugr-Fang, con el espectro retorcido de Padre Elías flotando a su lado como un sudario helado, se detuvo frente a Edric. Afuera, el bramido de Ulf se convirtió en un grito de triunfo. La puerta principal cedía, la voluntad de hielo entraba, pero Lindisfarne ya estaba cayendo, no ante la furia vikinga, sino ante el horror que había liberado desde dentro. Y Edric, el simple monje, se dio cuenta con el corazón congelado de que no solo había salvado a su enemigo y desatado una maldición, se había convertido, a los ojos de Padre Elías, en su propio carcelero. La saga de Lindisfarne, la saga de Edric, la saga de la Draugr-Fang, acababa de descender a un abismo de locura y muerte, de la que no había redención. La puerta al infierno de Edric no era la de afuera, sino la que él mismo había abierto por dentro. El gemido de Padre Elías se transformó. Nen, el hacha, la Draugr-Fang, el cofre, Elías, todo se unió en una verdad abyecta. No solo había salvado al asesino de su mentor, al tocar el hacha, al tomar posesión de la carga de Elías, había reclamado algo que Ragnar había temido, algo que Ulf perseguía, algo que Padre Elías había sellado, y que ahora, gracias a él, estaba despertando. El respirar gélido se aceleró. Sonaba como si la misma tierra estuviera jadeando. Y entonces, de la dirección de la ermita de Eadric, llegó un sonido. No era el crujido de madera o piedra. Era el sonido de algo pesado arrastrándose, lento, deliberado, acompañado por un raspado metálico, como «No es Herbjörn», susurró un monje, su voz quebrándose. Herbjörn huyó. Esto viene de dentro. El raspado se detuvo. Un silencio cargado de presagio llenó el patio. Y entonces, una sombra alargada se proyectó desde la entrada del pasillo. No era una sombra normal. Parecía absorber la poca luz a su alrededor. Y en su centro se vislumbraba la silueta inconfundible, imponente, pesada, con un resplandor oscuro que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Era la Draugr-Fang, flotando a la altura de un hombre, movida por una fuerza invisible, avanzando lentamente hacia el centro del patio, hacia Edric. Y al mirar más de cerca, el monje vio algo más, algo adherido al hacha, o tal vez, formando parte de la fuerza que la movía. Era translúcido, tembloroso, pero con una forma vagamente humana. Retorcida, atormentada, con ojos que brillaban con una luz enfermiza de odio y un dolor que trascendía la muerte. No era un fantasma, no era un demonio, era Padre Elías, o lo que quedaba de él, un alma forjada al acero, atada a la Draugr-Fang, despertada de su prisión. El legado de Ragnar no era solo un hacha, era un custodio eterno, y ahora, libre, venía buscando ¿qué? ¿Venganza contra Herbjörn, contra Ulf o contra el monje que, con su estúpida piedad, lo había arrancado de la única paz que conocía, la oscuridad del encierro? La Draugr-Fang, con el espectro retorcido de Padre Elías flotando a su lado como un sudario helado, se detuvo frente a Edric. Afuera, el bramido de Ulf se convirtió en un grito de triunfo. La puerta principal cedía, la voluntad de hielo entraba, pero Lindisfarne ya estaba cayendo, no ante la furia vikinga, sino ante el horror que había liberado desde dentro. Y Eadric, el simple monje, se dio cuenta con el corazón congelado de que no solo había salvado a su enemigo y desatado una maldición, se había convertido a los ojos de Padre Elías en su propio carcelero.
La saga de Lindisfarne, la saga de Eadric, la saga de la Draugfang, acababa de descender a un abismo de locura y muerte de la que no había redención. El espectro de Elías, un capullo retorcido de dolor y furia helada, se inclinó sobre el hacha, el brillo oscuro de la Draugfang, pareciendo latir al ritmo del respirar gélido. Sus ojos sin luz se fijaron en Eadric, y entonces, sin sonido que llegara a los oídos, una tormenta estalló dentro de la mente del monje. Imágenes, sensaciones, un torrente de memorias no suyas. Vio el cofre, el conocimiento de runas antiguas, el peso del secreto. Vio la incursión de Ragnar, el lobo en el altar, pero no la muerte de Elías a sus manos. Vio años de guardia, de contención, sintiendo la maldad del hacha, la lucha por mantenerla encerrada. Herbjörn no había venido a Lindisfarne a robar la Draugfang para Ulf o para sí mismo. Había venido a Lindisfarne, herido por el intento, buscando el hacha para destruirla, tal como su padre, Ragnar, lo había intentado. Ragnar no había confiado la Draugfang a Elías para guardarla para siempre, sino para sellarla, para contenerla, con la esperanza de que un día su hijo, Herbjörn, tuviera la fuerza o el conocimiento para ponerle fin a su maldad. Padre Elías no era un custodio pasivo, era el último baluarte, la runa viviente que mantenía el hacha atada a la tierra, impidiendo que su poder descontrolado, o peor aún, la entidad atada a ella, Elías mismo, se desatara. Y Herbjörn, en su desesperación, intentó romper ese sello, arriesgándose a la muerte, para cumplir el deseo de su padre. La visión se retorció, el combate, el cofre cediendo, el frío de Niflheim saliendo. Herbjörn no mató a Elías para robar. Herbjörn hirió mortalmente al padre Elías en un intento desesperado. Y encontró el hacha. El hacha que Herbjörn intentó destruir, que Elías intentó mantener sellada, que Ragnar temió. Eadric la trajo de vuelta, la desenterró de su ocultación, permitió que la ligadura se completara con el alma herida de Elías. Su acto de piedad no solo salvó al hombre que intentó liberar a su mentor, sino que condenó al mentor a una servidumbre eterna al hacha, y ahora lo había liberado en su forma más monstruosa. El espectro de Elías, sus ojos fijos en Eadric, no mostraba venganza simple, mostraba la abyección de su estado, la comprensión brutal de que el monje que le había sido como un hijo, el que había buscado su paz, había sido, sin saberlo, el agente que completó su tortura. El bramido de Ulf, al romper las puertas exteriores, se ahogó en la mente de Eadric por el horror de la verdad. No era solo un peón en un juego de Jarls, era el catalizador, el libertador involuntario de una maldición ancestral. Lindisfarne no caería solo por la espada vikinga. La puerta al infierno de Eadric no era la de afuera, sino la que él mismo había abierto por dentro. El gemido de padre Elías se transformó. No era un lamento de dolor, sino un respirar, profundo, helado, como el viento que sopla sobre los huesos de un gigante. La piedra bajo los pies de Eadric vibró de nuevo, no por los golpes de Ulf en la puerta, sino por una resonancia más antigua y maligna que venía de las entrañas del monasterio. El frío se intensificó, un frío que no pertenecía al invierno mortal de Lindisfarne, sino a las fosas de Niflheim. Las lámparas de aceite parpadearon salvajemente, arrojando sombras danzantes que se retorcían como espectros. Las cruces colgadas en las paredes crujieron. Algunas se desprendieron y cayeron al suelo helado con un tintineo desolador. Los monjes, antes acurrucados, retrocedieron de Eadric como si fuera un leproso. Sus ojos, fijos en él, no mostraban pánico por Ulf,
sino un terror puro, animal, hacia lo que su acto había invocado. Él no era el crujido de madera o piedra, era el sonido de algo pesado arrastrándose, lento, deliberado, acompañado por un raspado metálico, como si un objeto pesado y forjado se moviera sobre la piedra. El abad, paralizado por el miedo, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia el pasillo que llevaba a las celdas y a la ermita. El raspado metálico se acercaba, y con él el frío antinatural, el aliento de Niflheim. «No es Herbjorn», susurró un monje, su voz quebrándose. Herbjorn huyó. «Esto viene de dentro». El raspado se detuvo. Un silencio cargado de presagio llenó el patio. Y entonces una sombra alargada se proyectó desde la entrada del pasillo. No era una sombra normal. Parecía absorber la poca luz a su alrededor. Y en su centro se vislumbraba la silueta inconfundible, imponente, pesada, con un resplandor oscuro que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Era la Draugfang, flotando a la altura de un hombre, movida por una fuerza invisible, avanzando lentamente hacia el centro del patio, hacia Edric, y al mirar más de cerca, el monje vio algo más, algo adherido al hacha, o tal vez formando parte de la fuerza que la movía. Era translúcido, tembloroso, pero con una forma vagamente humana, retorcida, atormentada, con ojos que brillaban con una luz enfermiza de odio y un dolor que trascendía la muerte. No era un fantasma, no era un demonio, era Padre Elías, o lo que quedaba de él, un alma forjada al acero, atada a la Draugfang, despertada de su prisión. El legado de Ragnar no era solo un hacha, era un custodio eterno. Y ahora libre, venía buscando, ¿qué? ¿Venganza contra Herbjorn? ¿Contra Ulf? ¿O contra el monje que con su estúpida piedad lo había arrancado de la única paz que conocía, la oscuridad del encierro? La Draugfang, con el espectro retorcido de Padre Elías flotando a su lado como un sudario helado, se detuvo frente a Edric. Afuera, el bramido de Ulf se convirtió en un grito de triunfo. La puerta principal cedía. La voluntad de hielo entraba, pero Lindisfarne ya estaba cayendo, no ante la furia vikinga, sino ante el horror que había liberado desde dentro. Y Edric, el simple monje, se dio cuenta con el corazón congelado de que no solo había salvado a su enemigo y desatado una maldición, se había convertido a los ojos de Padre Elías en su propio carcelero. La saga de Lindisfarne, la saga de Edric, la saga de la Draugfang, acababa de descender a un abismo de locura y muerte de la que no había redención. El espectro de Elías, un capullo retorce, vio el cofre, el conocimiento de runas antiguas, el peso del secreto. Vio la incursión de Ragnar, el lobo en el altar, pero no la muerte de Elías a sus manos. Vio años de guardia, de contención, sintiendo la maldad del hacha, la lucha por mantenerla encerrada. Vio la llegada de Herbjorn en la noche, no como un ladrón sigiloso, sino como un huracán desesperado. Vio la lucha en la celda de Elías, no un asesinato a sangre fría, sino un combate brutal. Herbjorn joven y herido, brandiendo un cuchillo no para matar, sino para romper las cadenas rúnicas del cofre. Elías, viejo y fuerte con una fuerza que no era suya, luchando contra el joven, no para proteger el hacha, sino para mantenerla sellada, para evitar que Herbjorn la tomara. No, para evitar que Herbjorn fallara en destruirla. La verdad golpeó a Edric como un martillo nórdico. Herbjorn no había venido a Lindisfarne a robar la Draugfang para Ulf o para sí mismo. Había venido a Lindisfarne, herido por el intent. El combate, el cofre cediendo, el frío de Niflheim saliendo. Herbjorn no mató a Elías para robar,
Herbjörn hirió mortalmente al padre Elías en un intento desesperado por liberarlo de su ligadura al hacha, por cortar el vínculo antes de destruirla. Padre Elías no murió a manos de Herbjörn por el hacha. Padre Elías se sacrificó, o fue una víctima trágica, en el intento fallido de Herbjörn por salvarlo de la Draugr. Y entonces, el rastro en la nieve. Herbjörn huyendo, herido, pero no con el hacha. El hacha quedó en Lindisfarne. Herbjörn falló. Y Adrik encontró a Herbjörn, lo salvó y encontró el hacha que Herbjörn intentó destruir, que Elías intentó mantener sellada, que Ragnar temió. Adrik la trajo de vuelta, la desenterró de su ocultación, permitió que la ligadura se completara con el alma herida de Elías. Su acto de piedad no solo salvó al hombre que intentó liberar a su mentor, sino que condenó al mentor a una servidumbre eterna al hacha. Lo había liberado en su forma más monstruosa. El espectro de Elías, sus ojos fijos en Eadric, no mostraba venganza simple. Mostraba la abyección de su estado, la comprensión brutal de que el monje que le había sido como un hijo, el que había buscado su paz, había sido, sin saberlo, el agente que completó su tortura. El bramido de Ulf, al romper las puertas exteriores, se ahogó en la mente de Adrik por el horror de la verdad. No era solo un peón en un juego de Jarls, era el catalizador, el libertador involuntario de una maldición ancestral. Lindisfarne no caería solo por la espada vikinga, caería por el horror que Adrik había desatado desde sus cimientos. La Draugr tembló y el espectro de Elías alzó el hacha, no hacia la puerta que cedía, sino hacia Eadric, susurrando un nombre sin sonido. Un nombre que resonó en el alma de Adrik con el frío de la tumba. Custodio, el hacha de Ragnar, el alma de Elías y la saga de Fray Edric, el monje que salvó a su enemigo, y Conden, con un aullido gélido que no se oía, pero se sentía en la médula de los huesos, un sonido de alma rasgada. El espectro giró la Draugr. Su mirada, o lo que quedaba de ella, no se fijó en los monjes, ni siquiera en Eadric, sino en los guerreros que entraban, en sus armaduras, en sus pieles, en la sangre que corría por sus venas. Y entonces la Draugr se movió, no como un hacha brandida por una mano mortal, sino como un rayo de noche forjado en el frío. Se abalanzó sobre los primeros vikingos que entraron, el espectro de Elías siguiéndola, un sudario de furia. El impacto no fue el de metal contra carne, fue el de hielo contra fuego. Donde el hacha tocó, no hubo corte, hubo congelación. Un vikingo, con el grito congelado en la garganta, se convirtió en una estatua de hielo. Otro, con la Draugr rozando su cota de malla, sintió el frío atravesarlo. Su piel se puso blanca, sus músculos se agarrotaron, sus ojos se cristalizaron. No era una matanza, era una profanación. Y Edric lo vio. El espectro de Elías no los mataba simplemente, les arrancaba algo. Con cada alma congelada, la silueta retorcida del espectro parecía crecer más sólida. El brillo de la Draugr más oscuro y vibrante. No era solo el custodio, era el recolector. Elías no solo guardaba el hacha y por tanto Elías se alimentaba de las almas congeladas, de la vida arrebatada por su toque gélido. Ragnar no temía a la Draugr solo por su poder destructivo. Temía el hambre que residía en ella, el pacto infernal que la unía a Niflheim, el costo de su poder. Y ahora Ulf, el desgarrador de costas, había traído un festín a la puerta del hambriento. Lindisfarne no era solo un lugar de santuario, se había convertido en un matadero de almas. Y Edric, el monje que había buscado la paz, se dio cuenta de que no solo había liberado un monstruo, sino que se había convertido, a los ojos del espectro que usaba el rostro de su mentor, en el pastor que guiaba al rebaño hacia la muerte. Profundo,
helado, como el viento que sopla sobre los huesos de un gigante. La piedra bajo los pies de Eadric vibró de nuevo, no por los golpes de Ulf en la puerta, sino por una resonancia más antigua y maligna que venía de las entrañas del monasterio. El frío se intensificó, un frío que no pertenecía al invierno mortal de Lindisfarne, sino a las fosas de Nifilhem. Las lámparas de aceite parpadearon salvajemente, arrojando sombras danzantes que se retorcían como espectros. Las cruces colgadas en las paredes crujieron, algunas se desprendieron y cayeron al suelo helado con un tintineo desolador. Los monjes antes acurrucados retrocedieron de Eadric como si fuera un leproso. Sus ojos fijos en él no mostraban pánico por Ulf, sino un terror puro, animal, hacia lo que su acto había invocado. El hacha, la Draugr-Fang, el cofre, Elías, todo se unió en una verdad abyecta. No solo había salvado al asesino de su mentor. Al tocar el hacha, al tomar posesión de la carga de Elías, había, lento, deliberado, acompañado por un raspado metálico, como si un objeto pesado y forjado se moviera sobre la piedra. El abad, paralizado por el miedo, solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia el pasillo que llevaba a las celdas y a la ermita. El raspado metálico se acercaba, y con él el frío antinatural, el aliento de Niflheim. «No, no es Herbjorn», susurró un monje, su voz quebrándose. «Herbjorn huyó. Esto viene de dentro». El raspado se detuvo. Un silencio cargado de presagio llenó el patio. Y entonces una sombra alargada se proyectó desde la entrada del pasillo. No era una sombra normal. Parecía absorber la poca luz a su alrededor. Y en su centro se vislumbraba la silueta inconfundible, imponente, pesada, con un resplandor oscuro que no reflejaba la luz, sino que la devoraba. Era la Draugr-Fang, flotando a la altura de un hombre, movida por una fuerza invisible, avanzando lentamente hacia el centro del patio, hacia Edric. Y al mirar más de cerca, el monje vio algo más, algo adherido al hacha, o tal vez formando parte de la fuerza que la movía. Era translúcido, tembloroso, pero con una forma vagamente humana, retorcida, atormentada, con ojos que brillaban con una luz enfermiza de odio y un dolor que trascendía la muerte. No era un fantasma, no era un demonio, era Padre Elías, o lo que quedaba de él, un alma forjada al acero, atada a la Draugr-Fang, despertada de su prisión. El legado de Ragnar no era solo un hacha, era un custodio eterno. Y ahora, libre, venía buscando... ¿qué? ¿Venganza contra Herbjorn? ¿Contra Ulf? ¿O contra el monje que con su estúpida piedad lo había arrancado de la única paz que conocía, la oscuridad del encierro? La Draugr-Fang, con el espectro retorcido de Padre Elías flotando a su lado como un sudario helado, se detuvo frente a Edric. Afuera, el bramido de Ulf se convirtió en un grito de triunfo. La puerta principal cedía. La voluntad de hielo entraba, pero Lindisfarne ya estaba cayendo, no ante la furia vikinga, sino ante el horror que había liberado desde dentro. Y Edric, el simple monje, se dio cuenta con el corazón congelado de que no solo había salvado a su enemigo y desatado una maldición, se había convertido, a los ojos de Padre Elías, en su propio carcelero. La saga de Lindisfarne, la saga de Edric, la saga de la Draugr-Fang, acababa de descender a un abismo de locura y muerte de la que no había redención. El espectro de Elías, un capullo retorcido de dolor y furia hela, vio la incursión de Ragnar, el lobo en el altar, pero no la muerte de Elías a sus manos. Vio años de guardia, de contención,
sintiendo la maldad del hacha, la lucha por mantenerla encerrada. Vio la llegada de Herbjorn en la noche, no como un ladrón sigiloso, sino como un huracán desesperado. Vio la lucha en la celda de Elías, no un asesinato a sangre fría, sino un combate brutal. Herbjorn, joven y herido, brandiendo un cuchillo no para matar, sino para romper las cadenas rúnicas del cofre. Elías, viejo y fuerte con una fuerza que no era suya, luchando contra el joven, no para proteger el hacha, sino para mantenerla sellada, para evitar que Herbjorn la tomara. No, para evitar que Herbjorn fallara en destruirla. La verdad golpeó a Edric como un martillo nórdico. Herbjorn no había venido a Lindisfarne a robar la Draugrafang para Ulf o para sí mismo. Había venido a Lindisfarne, herido por el intento, buscando el hacha para destruirla, tal como su padre Ragnar Loa. El cofre cediendo, el frío de Niflheim saliendo. Herbjorn no mató a Elías para robar. Herbjorn hirió mortalmente al padre Elías en un intento desesperado por liberarlo de su ligadura al hacha, por cortar el vínculo antes de destruirla. Padre Elías no murió a manos de Herbjorn por el hacha. Padre Elías se sacrificó o fue una víctima trágica en el intento fallido de Herbjorn por salvarlo de la Draugr-fang. Y entonces el rastro en la nieve. Herbjorn huyendo, herido, pero no con el hacha. El hacha quedó en Lindisfarne. Herbjorn falló. Idrik encontró a Herbjorn. Lo salvó y encontró el hacha. El hacha que Herbjorn intentó destruir, que Elías intentó mantener sellada, que Ragnar temió. Idrik la trajo de vuelta, la desenterró de su ocultación, permitió que la ligadura se completara con el alma herida de Elías. Su acto de piedad no solo salvó al hombre que intentó liberar a su mentor, sino que condenó al mentor a una servidumbre eterna al hacha. Y ahora, el espectro de Elías, sus ojos fijos en Eadric, no mostraba venganza simple, mostraba la abyección de su estado, la comprensión brutal de que el monje que le había sido como un hijo, el que había buscado su paz, había sido, sin saberlo, el agente que completó su tortura. El bramido de Ulf al romper las puertas exteriores se ahogó en la mente de Eadric por el horror de la verdad. No era solo un peón en un juego de Jarls, era el catalizador, el libertador involuntario de una maldición ancestral. Lindisfarne no caería solo por la espada vikinga, caería por el horror que Eadric había desatado desde sus cimientos. La Draugr-fang tembló, y el espectro de Elías alzó el hacha, no hacia la puerta que cedía, sino hacia Eadric, susurrando un nombre sin sonido, un nombre que resonó en el alma de Eadric con el frío de la tumba. Custodio, el hacha de Ragnar, el alma de Elías, y la saga de Fray Eadric, el monje que salvó a su enemigo y condenó a su mentor, acababa de empezar un descenso a su mirada, o lo que quedaba de ella. No se fijó en los monjes, ni siquiera en Eadric, sino en los guerreros que entraban, en sus armaduras, en sus pieles, en la sangre que corría por sus venas. Y entonces la Draugr-fang se movió, no como un hacha blandida por una mano mortal, sino como un rayo de noche forzado en el frío. Se abalanzó sobre los primeros vikingos que entraron, el espectro de Elías siguiéndola, un sudario de furia. El impacto no fue el de metal contra carne, fue el de hielo contra fuego. Donde el hacha tocó no hubo corte, hubo congelación. Un vikingo con el grito congelado en la garganta se convirtió en una estatua de hielo. Otro, con la Draugr-fang rozando su cota de malla, sintió el frío atravesarlo. Su piel se puso blanca, sus músculos se agarrotaron, sus ojos se cristalizaron. No era una matanza, era una profanación de la vida misma. El frío de Niflheim, contenido por Padre Elías,
ahora desatado por Eadric, caía sobre los hijos de Midgard, los Guerre. El espectro de Elías no los mataba simplemente, les arrancaba algo. Con cada alma congelada, la silueta retorcida del espectro parecía crecer más sólida, el brillo de la Draugr más oscuro y vibrante. No era solo el custodio, era el recolector. Elías no solo guardaba el hacha, y por tanto Elías, se alimentaba de las almas congeladas, de la vida arrebatada por su toque gélido. Ragnar no temía la Draugr solo por su poder destructivo. Temía el hambre que residía en ella, el pacto infernal que la unía a Niflheim, el costo de su poder. Y ahora, Ulf el desgarrador de costas había traído un festín a la puerta del hambriento. Lindisfarne no era solo un lugar de santuario, se había convertido en un matadero de almas. Y Edric, el monje que había buscado la paz, se dio cuenta de que no solo había liberado un monstruo, sino que se había convertido, a los ojos del espectro que usaba el rostro de su mentor, en el pastor que guiaba al rebaño hacia la guadaña, el verdad. Con un grito de retirada, el Jarl y los pocos que no habían sido alcanzados por el toque gélido huyeron de la isla sagrada, dejando atrás a sus caídos y el monasterio consumido por un frío antinatural. Edric, el custodio involuntario, se quedó en el centro del patio, con los ojos fijos en el espectro de su mentor. Vio el dolor eterno, la rabia gélida, la servidumbre forzada a la Draugr. Ya no había rastro de la sonrisa bondadosa, solo la cáscara de un alma atada al hambre del hacha. Sabía lo que debía hacer. No podía desatar esto sobre el mundo. No podía permitir que Ulf o Herbjorn o cualquier otro Jarl reclamaran esta carga. Solo una cosa podía contener la Draugr ahora, un custodio dispuesto. Con el aliento cortado por el frío de Niflheim y la agonía de su alma, Edric dio un paso hacia el espectro. Los monjes gritaron su nombre, pero el sonido se perdió en el aullido del viento y el gemido del hacha. Extendió su mano temblorosa, no para luchar, sino para aceptar. No había cuerpo ni rastro, solo el hacha y el frío que aún se aferraba a la piedra. Lindisfarne sobrevivió al ataque de Ulf, pero nunca volvió a ser igual. El frío de Niflheim permaneció en sus muros, un recordatorio silencioso del horror que había visitado la isla. La Draugr fue sellada de nuevo, no en un cofre, sino en lo más profundo de la tierra sagrada, con rituales que mezclaban la fe antigua y la nueva, buscando contener el hambre y el alma atada a ella. Elías fue recordado con oraciones, su sacrificio trágico susurrado con temor. Y Edric, el monje que buscó la paz en el invierno y encontró el destino en el hielo, fue recordado de dos maneras, como el loco que desató la abominación y como el santo que se sacrificó para contenerla. Su acto de piedad, la fagula de esperanza que creyó encontrar, no trajo redención simple, sino que lo forjó en el eslabón final de una cadena forjada en Niflheim. El eterno custodio de un mal que Ragnar temió, que Elías contuvo, que,